Comunicaciones. Tenemos absoluta identidad, llegando a los receptores de sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, amigas y amigos, hoy día, siempre con este especial de prensa, conversando con el profesor, licenciado en Educación, ¿no es cierto?, doctor en Ciencias Políticas, Jorge Caro Fernández, quien se encuentra en la región, y gentilmente ha accedido, ¿no es cierto?, a que podamos seguir analizando y mirando lo que está sucediendo en el país, pero de esta otra perspectiva, desde el contexto de lo que sucede y la relación que tiene, o más bien la percepción que tiene usted, amigo, que está en su casa, que no logra entender qué es lo que sucede. Lo decíamos, estas preguntas que nos hacemos todos: ¿cómo destruimos algo que necesitamos? Estamos pidiendo mejorar nuestra calidad de vida y más encima destruimos algo que nos ayuda a ello. Le decía antes de irnos al bloque que otro de los temas que ha saltado hoy día y que está fresquito, calentito, recién saliendo del horno, este tema finalmente que sentó en algún minuto o puso en la mesa en algún momento el Frente Amplio a través del diputado magallánico Gabriel Boric, que es la rebaja de la dieta parlamentaria. Por ahí alguien habló de la rebaja también del número de parlamentarios, y sin embargo hoy día, cuando se presenta la moción ya definitivamente en la Cámara de Diputados, hubo una situación bastante poco clara ahí respecto a un proyecto o dos proyectos. Entonces, la verdad es que en el fondo estas dos ideas tienen mucho que decir, y que ha sido una de las constantes pedidas que tenemos, y que además de una u otra manera marca este sentimiento que tenemos todos de esta inequidad, como algunos ganan tanto y otros no les alcanza apenas para poder lograr lo más mínimo casi que puede tener para sobrevivir. Jorge, tenemos tenemos a alguien al aire, Julio, por ahí, que nos está escuchando y nos ve. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Le escucha a don Jorge Caro. Ya, un poco la pregunta que hacían ustedes, el por qué destruir las cosas, por qué dañarnos a nosotros mismos lo material, básicamente, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que la destrucción es porque al final, como toda cosa, después del caos renacen las cosas, ¿ya? Y esto, de alguna forma, el gobierno lo llevó, no sé si intencionalmente o sin intención, por falta de manipular bien la situación. ¿De muñeca? Pero, ¿le faltó muñeca? Sí, podría ser. Es que puede ser que sí o puede que no. Yo creo que no, porque como dijeron ustedes delante, o sea, es difícil que un gobierno con todos los servicios de inteligencia no sepa lo que puede pasar cuando no reacciona frente a algo, ¿ya? Pero el por qué la reacción tan violenta de la gente o de esa persona, porque si uno mira hacia atrás, ¿cuántas marchas de AFP pacífica hubieron? ¿Cuántas marchas por la salud pacífica han habido? ¿Cuántas marchas pacíficas por la educación? Por mejores sueldos. Oye, haces una marcha pacífica por mejor sueldo, le subían 5 lucas. Ni siquiera el valor del IPC muchas veces. O sea, no puedes pretender que en algún momento la gente no reaccione. Si, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, uno va al centro, mira los locales que han destruido. Los Unimar, de Rendich. ¿Quién es el dueño de Rendich? El dueño de La Tercera. Tiene un monopolio de comunicaciones, ¿cierto? Un monopolio, el dueño de Rendich tiene un monopolio en comunicaciones, un monopolio en construcción, porque tiene el tema de la inmobiliaria, el segundo billonario más rico de Chile. Entonces,
El Banco Estado, ¿por qué? Cobra 300 pesos por la cuenta RUT, y si alguien tiene un beneficio social, le obligan a tener cuenta RUT, porque si no, no lo puede cobrar. ¿Cómo? Si eso no es injusto, si eso a las personas no es violentarla, a mí, en lo personal, creo que no debería producirse daño, pero también entiendo el porqué. Porque un tipo que lo obligan, a una persona que lo obligan a tener una cuenta RUT, o un chico para cobrar su beca, un caso, y quiere ir a retirar su plata del cajero y le cobran 300 pesos, si hace una consulta le cobran. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar ahora? ¿Cómo detienes esto? ¿Qué ha hecho el Estado para detenerlo? Nada, no ha hecho nada. O sea, el Estado mejor que nadie sabe. Si este país tiene un sueldo mínimo hoy de 300.000 pesos, y tú a un jubilado le das 100 lucas. Hoy día hablaba con una profesora que se jubiló más de 102 millones de pesos. Tenía un sueldo promedio sobre 1 millón y tanto. Ella se jubiló con el 25% de su sueldo líquido, el 25%. Muy bien, pues Julio. ¿Qué más te puedo decir? El por qué los daños son eso, y por eso la reacción del pueblo, y por eso va a seguir. Muy bien, Julio, muchas gracias, muy amable. Bueno. Julio, gracias. Ahí Jorge, hay otra afirmación más, o sea, como quien diría, una pseudo justificación o explicación de la génesis de esto. No, yo creo que el auditor tiene razón, sí. Aquí no estamos desconociendo el descontento es generalizado. El descontento, yo decía, no tiene que ver con los 300, con los 30 pesos. 30 pesos. Hay mucho otro elemento, los que señalaba el auditor y otros muchos más, ¿no? La situación de la educación, la situación en materia de salud, en fin, hay un conjunto de otras materias. Lo que estábamos analizando, y es bien importante que hagamos la distinción, es los elementos de vandalismo, los elementos de delincuencia, que además perjudican la protesta social, ¿no? Porque la colocan en una situación que nadie quiere, porque el auditor tiene razón. Se han hecho millares o cientos de protestas que se han movido en el marco de lo pacífico, ¿no? Y la gente en Chile, yo creo que tiene una vocación básicamente pacifista en su expresión, ¿no? Puede haber mucho grito, pero en definitiva esto. Pero esta otra violencia, esta violencia destructiva que vemos, no es la correspondiente a lo que se en cómo de lo que pudiera aparecer de repente, se daba siempre igual en un marco de relativa pasividad, de pacifismo, digamos. Entonces, claro, no es el desconocer el descontento que vive el país, y no es desconocer además que en esa línea de las deficiencias que tiene nuestro país y el descontento que tiene nuestro país está involucrada toda una clase política. Está involucrado toda una manera de comportarse de nuestra democracia que ha sido insuficiente. En la misma línea, un poco esta inequidad, los sueldos, en fin, y este proyecto que hoy día se presentó a la Cámara de Diputados respecto a la rebaja de la dieta parlamentaria, moción que fue uno de los primeros caballitos de batalla, por así decirlo, del diputado Boric, del Frente Amplio, magallánico, ¿no es cierto?, que estuvo guardado por muchos años ahí en algunos de los cajones del Parlamento, y asociado a ello la rebaja del número de parlamentarios. Una de las tesis que se está manejando, de los riesgos, mejor dicho, que se corre con esta rebaja del número de parlamentarios, es que se vuelva nuevamente entonces a generar el famoso sistema binominal. ¿Es tan así? Sí, claro. Nosotros vimos que durante en ciencia política se estudian
las formas en las cuales se hace un proceso electoral o cómo se coloca la institucionalidad de un país, ¿ya? Y este sistema que teníamos en Chile hasta la modificación de la ley de la cantidad de diputados y la distribución nueva electoral, el sistema binominal prácticamente no existía en ninguna parte del mundo. No era un sistema que en democracia se ocupara. Entonces, claro, el sistema binominal es un sistema que aseguraba ¿qué? Aseguraba principalmente que una porción de la política de representación era capaz de vetar cualquier cambio que se pudiera hacer, porque obtenía una sobre representación de lo que era, ¿ya? Entonces, lo que era básico era cambiar ese sistema binominal, y esto resulta conveniente fundamentalmente para los partidos tradicionales, para los partidos grandes, porque se llevan una parte tienen una sobre representación y se llevan, por lo tanto, la capacidad de veto del Parlamento. El pedazo más grande de la torta. Este era una herencia de la dictadura, ¿no? Entonces, cuando se cambia el sistema electoral, lo que se hace es, en el fondo, permitir que el arco político se exprese en el Parlamento de manera general. Y eso alguien podría decir, bueno, a mí no me interesa que esté no sé quién, no sé cuánto, todos tenemos nuestros demonios que creemos que no deben estar. Pero yo diría, ojo, lo que se consigue con la representación completa en el Parlamento es que un sistema democrático es precisamente eso, que estén todos representados. Entonces a mí no me parece lógico, no me parece bueno que con algo que es querido por la ciudadanía, porque no se soporta que un sistema parlamentario tenga el sueldo que tienen los parlamentarios hoy día, también si se compara eso con el resto de los parlamentos del mundo, vemos que nuestro parlamento es de los mejor pagados del mundo, ¿no? Entonces, claro, es algo que la ciudadanía dice, nosotros estamos pasando necesidad, hay apriete, y los políticos tienen que apretarse también, ¿ya? Y hay que rebajar la dieta. Pero si a esa rebaja de dieta por la gente quiere que el sistema sea un sistema de representación completa del arco chileno, en donde todos, de izquierda, desde la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha, estén integrados al sistema político y no fuera del sistema político, porque lo peor que puede hacer una democracia es excluir gente, porque cuando se excluye gente, esas personas van por fuera del sistema institucional y es peor. Entonces yo prefiero tenerlos a todos con representación en el Parlamento. Así son las reglas de la democracia. Entonces a mí no me parece que efectivamente se ocupe una medida que es necesaria, que es la rebaja de las dietas de los parlamentarios, para unirla a este otro mecanismo que es cambiar las reglas del mecanismo electoral, porque yo creo que el sistema binominal no es un sistema bueno, no es un sistema favorable para el país. Jorge, yo sé que no es muy fácil la respuesta, pero ¿cuánto nos falta para lograr tener definitivamente un sistema de representación, un sistema de gobierno, una administración de gobierno óptimo en Chile? Óptimo, no el mejor, óptimo. Claro. Es que eso no se consigue de la noche a la mañana. Absolutamente de acuerdo, pero Entonces, vamos por el camino, nos falta mucho, yo creo que no. ¿Alejado de la ruta? Yo creo que no, yo creo que nosotros fuimos en la ruta, yo diría los primeros 4, 6 años de vuelta a la democracia. Porque era lo que había que hacer, lo institucional, lo grueso, lo más medular de la vuelta a la democracia. Pero luego descuidamos los elementos esenciales para sostener un régimen democrático sano. Me refiero a que no es solamente necesario para una democracia el que votemos, ¿no? Y por eso fue bajando la cantidad de personas que participaban en las elecciones, ¿no? Es necesario que haya justicia social, y nos descuidamos, porque no es solamente crecimiento,
El país se miraba cómo iba creciendo, los récords de crecimiento. No, el mismo crecimiento que desarrollo. Claro, ¿no? Entonces, descuidamos, yo creo, cosas fundamentales, como por ejemplo tener una carta fundamental, la Constitución, que fuera legitimada completamente. O sea, nosotros deberíamos haber hecho el esfuerzo al inicio de haber tenido un proceso de una nueva Constitución para Chile. Y como no lo hicimos, vamos a tener que corregir y tener un nuevo proceso constitucional para Chile. Y eso cuesta, ¿no? Los procesos constitucionales nunca han sido fáciles en nuestro país, ¿ya? Y tenemos que abrirnos a eso, el gobierno tiene que abrirse a eso, la ciudadanía tiene que tenerlo como prioridad, entendiendo que la Constitución no es una ley cualquiera. La Constitución es lo que le da vida a la República, a nuestro Estado, ¿ya? Y la Constitución tiene vacíos bien importantes, bien importantes. ¿Qué es lo que colocamos en el centro de la Constitución? ¿La propiedad privada y el negocio o colocamos a la persona? ¿Ya? Y nuestra Constitución tiene eso. La Constitución, lo que era la Constitución del 80, con maquillaje posterior, tiene eso en el centro. Tiene el centro el negocio, el lucro, la ganancia, la economía. La columna vertebral de nuestra Constitución es eso. Y lo que necesitamos poner en el núcleo vertebral de nuestra Constitución son a las personas, la felicidad de las personas, la convivencia de las personas. Y para eso hay que iniciar, la presidenta Bachelet lo había iniciado, un proceso constituyente. Bueno, hay que ponerle marcha acelerada a eso, porque aunque parezca una cosa general y una cosa de políticos, la verdad es que la Constitución repercute muy seriamente en la vida de los chilenos. Orieta está a esta hora en el micrófono y a través de la línea, ¿no? Orieta, ¿cómo le va? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, estaba escuchando el programa y sí, bien coincido, mira, con que sí, hay que hacer una asamblea constituyente y para eso se está llamando a cabildo y se está llamando a asamblea, pero este movimiento se ha caracterizado por no haber política partidista. Entonces esos cabildos serían importantes y esa asamblea que también la manejaran personas, o la dirigieran más bien dicho, personas que no pertenecen a la política partidista, porque este es un problema que nos atañe a todos los chilenos y como yo opino, o sea, politizarlo, ¿me entiendes? Con colores de algún partido, encuentro que se sucedía el movimiento, porque hoy en día, o sea, ya no se creen los partidos políticos, nadie cree en los partidos políticos y lamentablemente, o sea, a los mejores representantes que podemos tener nosotros, digamos, senadores, diputados, concejales, y es más, hasta un mismo presidente, es la gente que hoy está en la calle protestando. Es esa gente. Ahí, en cualquier lugar de Chile hoy en día podría estar protestando el futuro presidente de Chile, que más que nadie conoce la realidad del país. Pero lamentablemente, ninguna persona, digamos, de la que hoy en día, que somos la masa más trabajadora, ¿me entiendes? Sí, claro. Puede postularse a un cargo político. ¿Por qué? Porque no contamos con dinero para propaganda, no contamos con dinero para irle a llevar el saco de harina para la señora que va a organizar el bingo. Habla mucho, pero no explica muy bien a la gente, ¿cierto?, de lo que está hablando. Ahora, bien, ¿cierto?, el presidente no tiene culpa aquí, la culpa es que ofrenda, ¿no?, que tenemos como parlamentarios. Los dos senadores, los dos diputados no han hecho nada por la gente, no están preocupados, han estado preocupados de sacar leyes, de la ley Cholito, del perro, que esto, que aquí, que allá, pero no han hecho nada, absolutamente nada por la gente, solamente les interesa ganar su sueldo. Son los verdaderos zánganos que tenemos y ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando hoy día. Muy bien, José, muchas gracias. Ahí tenemos la opinión de... El señor de la ciencia política que explique un poquito mejor, ¿cierto?, qué es lo que habla, porque hay un montón de cosas. Un montón de cosas. La plata que se quiere la AFP de la gente que muere, ¿a dónde va a parar? ¿Lo entregan al familiar? No. Muy bien, gracias, José. Vamos. La AFP de la gente que fallece, ¿cierto?, antes de tiempo. Sí, está bien. Vamos, son las demandas del pueblo. Un poco también, pero
esto otro que le preguntaba a Jorge, ¿cómo, esto incluso que nos decía el mismo auditor, o sea, otra afirmación más, no está validado el mundo político en su trabajo? No sé si me explico bien, pero la administración del Estado, usted que estudió el tema, sabe perfectamente que es política, alta política, no es política partidista. Convengamos también que está la alta política, la macro política, al lado, sobre lo que es la política partidista, de ideologías, ¿no? Pero tiene que hacerse por el mundo político, y hoy día el mundo político está desprestigiado. ¿Cómo lo logramos entonces? Y en buen chileno, ¿cómo golpeamos la mesa para que el Estado entienda, o el gobierno de turno entienda de que aquí hay que hacer un esfuerzo? Y que el mundo político tiene los fundamentos para decirle, ¿sabe qué? Aquí está, este es el camino. Sí, bueno, primero decirle al auditor que asumo su crítica y, bueno, intentaré explicarle mejor los elementos que él pide, ¿no? Es una labor difícil porque esto tiene conceptos detrás que son difíciles, ¿no? Difíciles de entender solo en la contingencia. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos. El tema de los partidos políticos en un régimen democrático, y eso es si nosotros queremos vivir en democracia, los partidos políticos son imprescindibles. ¿Por qué? Porque el modo en que se estructura la democracia, por principio, es la representación, ¿ya? Y por lo tanto los partidos políticos cumplen un rol de representación, eso en teoría, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Que los políticos no han hecho bien la pega de hacer esa pega de representación, ¿no? Y han hecho harto para que la gente no confíe en ellos. Como por ejemplo de cómo se dan las campañas electorales, ¿ya? Cuando un diputado, cuando un senador promete cosas que son más bien de la ejecución. Hablemos de un candidato. Claro, como candidato. Que son de la ejecución, ¿ya? Que son más bien de un alcalde, que son de un gobierno, lo que está haciendo derechamente es mentir, porque un parlamentario no puede hacer realidad una acción que es del Ejecutivo, ya sea un alcalde, un gobierno regional o que es del gobierno nacional, ¿no? Y sin embargo, uno vemos que se confunden las cosas a tal nivel que un candidato a alcalde o un candidato a concejal promete leyes que no están en sus manos, o que el gobierno promete leyes que no están en sus manos, a menos que tenga un parlamento, y parlamentarios que tienen que hacer leyes para el Estado que están prometiendo cuestiones que son de ejecución. Entonces estamos confundiendo los roles, y lo que ocurre es que a la gente se le promete que el parlamentario o el candidato que va a ir a ser un diputado o un futuro diputado va a hacer tal o cual cosa que no está en sus manos, que para él su función es otra, lo que se le está pidiendo es otra cosa. Entonces se desvirtúa primero desde esa naturaleza, y segundo se desvirtúa en la función política, se desvirtúa cuando empezamos a prometer cosas que finalmente no vamos a cumplir, y sabemos desde el principio que no se van a cumplir, ¿eh? Entonces, ese es parte del deterioro de la política, es parte de lo que estamos viendo hoy día. Y si ese deterioro se produce, entonces los partidos que son los representantes